Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su clase de Biología 2. Ya es el día miércoles, ¿sí? Y pues hoy nos toca asesoría y a ustedes video grabado. Eh, pues nada, los saludo desde aquí, desde su querida escuela Edosmar, en el plantel. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es bastante largo, sin embargo, pues quiero resumirlo bastante, no voy a entrar mucho en detalles para que también no sea muy pesado para ustedes. Reproducción humana, primera parte, por ingeniero biomédico Josué Calo. En específico, hoy nos vamos a centrar en el sistema reproductor femenino. Ya mañana veremos el sistema reproductor masculino y va a ser mucho más sencillo, puesto que dentro del sistema reproductor femenino también estamos observando pues algunas cosas sobre el embarazo y también sobre la salud reproductiva. Déjenme ver. Ahí está. Sistema reproductor femenino. Bueno, creo que es un tema que ya muchos conocen o ya muchos pues ya deben de manejar hasta cierto punto. Tenemos aquí un esquema básico. Ahorita vamos a profundizar un poco más en él. Siempre me gusta pedir su participación, ya saben, pero por detalles ahorita de el video grabado, pues obviamente no podemos tomar. Entonces, vamos a entrar rápidamente en materia. Básicamente, tenemos aquí eh, lo que es el aparato reproductor femenino. Ustedes ya lo conocen. Abajo estaría localizada la vulva, sube por la vagina, el cuello uterino, sigue el útero, que está compuesto por el endometrio y el miometrio, a grandes rasgos, ¿verdad? Después se divide como en dos partes, dos ramas, que son las trompas de falopio, y enseguida de ellas están los ovarios. Es interesante también recalcar que no están conectados así directos, sino que son cercanos. Ajá. Entonces vamos a ver un poco de introducción. El sistema reproductor femenino está formado entonces, como ya les habíamos dicho, un par de ovarios, dos trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva. Los ovarios tienen un tamaño aproximado de 3 centímetros cada uno de largo porque son cuerpos ovoides. Perdón. Un poco. Me está acabando la batería. Y bueno, están recubiertos por un epitelio alrededor que cuando el óvulo se va madurando lo rompe y pues rompe estos llamados folículos de Van Graaff. Recuerdan que las gónadas sexuales tienen una doble función muy importante, como ya habíamos mencionado, la función de la producción de las células sexuales, pero también la producción de las hormonas sexuales, que ya lo habíamos visto un poco eh, en clases anteriores. Bueno, como recordarán, pues el óvulo secreta principalmente tres hormonas, los estrógenos, el estradiol y la progesterona, donde los más importantes pues, serían los estrógenos para la mujer. Obviamente, ya les había platicado que también hombres, es decir, tanto hombres como mujeres producimos estrógenos y testosterona, pero obviamente la mujer por la presencia de los óvulos, pues van a producir muchos más estrógenos. Además, pues estas hormonas van a controlar el crecimiento del endometrio y la producción de óvulos. Simple. Y bueno, hay que tener algo de respeto.
El útero tiene una forma como de una pera, ya lo veíamos hace algún momento, le da cobijo al óvulo fecundado y en su parte inferior está unida a la vagina. Lo podemos ver aquí, tiene forma de óvulo. El endometrio crece y es en donde le da el cobijo al óvulo fecundado y en su parte inferior está unida pues a la vagina. La vagina pues es el conducto musculomembranoso que termina en la vulva. Este conducto es interno, eso es importante recalcar porque muchas veces se cree que es como lo externo, no, es este conducto interno. Bien. La vulva, entonces, aquí podemos ver, orificio vaginal también puede llamársele, es el orificio genital con una membrana llamada himen y está cubierta por los labios mayores y menores. Ustedes ya los conocen, los labios mayores y los labios menores. Perdón, estos labios mayores y los labios menores. Además de que, bueno, regularmente está cubierta por esta membrana himen, más o menos en esta posición. Sin embargo, recordar que este himen puede romperse por diferentes causas, no necesariamente por una relación sexual, como antes o anteriormente se creía que las vírgenes siempre tenían que tener himen. Sin embargo, pues ya saben que puede haber problemas, puede haber algún accidente en el que este sea roto o ni accidente, simplemente, por ejemplo, andar en caballo y se acabó, y no es una garantía pues de virginidad. ¿Se puede reparar? No. Hay un espacio interlabial y el clítoris, aquí está. Interesante. Este era. No, perdón, es este. Esta parte de arriba, clítoris. Perdonen, tuvimos una intervención. En fin, entonces ya vimos rápidamente esta parte externa de los genitales femeninos. Seguimos entonces. Déjenme ver. El ciclo menstrual. Bueno, ustedes ya conocen más también de esto. No es la primera vez que lo ven. Solamente vamos a ver algunas generalidades. Inicia con la ovulación, que es la expulsión de los óvulos de los ovarios, pues, que con el rompimiento de los folículos de Van Raff. Con la menstruación, creo que es algo muy... Perdón, es después de la ovulación. Espérenme, que algo necesito revisar. Perdonen una vez más la interrupción. Bueno, entonces es después de la ovulación y se caracteriza por la descamación de la capa del endometrio por medio de un flujo vaginal, un flujo sanguíneo que puede ser, dependiendo, pues bastante abundante. Y dura aproximadamente 28 días, culminando de 4 a 5 días cuando es, pues, el flujo, ¿no? Generalmente suele ser algo bastante doloroso para la mujer. Quiero aquí como enfatizar para nosotros como hombres el entender este ciclo, pues, un poco más, puesto que nosotros pues, no lo padecemos, pero bueno, a veces vemos a la mujer cómo está batallando con esto y nuestra reacción inmediata muchas veces no es la más correcta. Vemos que hay aquí algunas pocas estadísticas, pues que el 50% de las mujeres sufre dolor en la menstruación, yo diría que más. Hay un cierto calendario. A veces para tratar ese dolor es recomendable algunas pastillas, incluso inyecciones. Puede ser bastante difícil para una mujer pasar por esto, además de los cambios de humor, los cambios hormonales, dolores de cabeza, mareos,
calentura, ¿ves? Vómitos, dolor abdominal y bueno. Puede ser bueno para esto, como dice aquí, algún masaje, buena alimentación, tomar un baño y ponerse un parche, una bolsa fría, algo así puede también ayudar. Creo que esto pues es algo que la mujer sabe un poco mejor, ¿no? Y pues sí, repitiendo pues que sería bueno que nosotros como hombres tomáramos en cuenta esto, ¿no? Y ser más respetuosos respecto a esta situación y comprender un poco más el proceso, ¿no? Bueno, ¿qué más? La fecundación, también algo ya muy sabido, ocurre generalmente en el tercio medio de la trompa de Falopio, no en el útero, donde se une con el óvulo, con el espermatozoide, para formar la célula o cigoto. Ya saben ustedes eso. Cuando el espermatozoide llega a la corona radiada del óvulo, por medio del acrosoma produce algunas sustancias que hacen que entre pues a la corona radiada junto con participación de esta pues y el espermatozoide pierde su cola y entra solamente el cuerpo con el material genético necesario para combinarse, ¿verdad? Esto de aquí de que ocurre en el tercio medio de la trompa de Falopio es interesante, vamos a verlo aquí en nuestro esquema al principio. Aquí más o menos tercio medio. Por aquí, más o menos en este lugar. Tenemos como muy idealizada muchas veces que ocurre por aquí en el útero, no, sino que se fecunda aquí, baja, y aquí en el útero, en el endometrio, es en donde se siembra, por así decirlo, se posiciona, pues. Por eso es que a veces hay embarazos que van afuera de las trompas de Falopio, porque puede salirse por aquí junto con los espermatozoides y darse un embarazo externo. Son embarazos muy, muy peligrosos porque no se están alojando en el lugar correcto para el desarrollo del feto, sino que es por afuera. Por afuera se llaman embarazos ectópicos y pues es recomendable interrumpirlos puesto que no es viable tanto para el feto y muchas veces tampoco para la madre. En fin, vamos a seguir. Desarrollo embrionario. También vamos a ver, esto es la etapa que sigue después de la fecundación. Si el óvulo, ya recuerdan, ¿no? Si el óvulo no fue fecundado, baja, pues el endometrio se destruye, pues se deshace y baja en forma de sangre, una sangre llena de muchos nutrientes y vasos sanguíneos gruesos. Por eso duele bastante, por eso muchas veces es pesado pues para la misma mujer el tener la menstruación. Así que otra vez conciencia, muchachos. Sin embargo, cuando el óvulo sí es fecundado, se le llama huevo o cigoto, hasta el nacimiento, baja, como ven aquí, se va dividiendo. Después de un día es la primera división y una semana ya puede considerarse mórula, que es este conjunto de varias células. Y después el blastocito es aquí cuando se divide en lo que va a ser las células del embrión y esta parte que está envolviéndolo. Entonces llega y se fija el endometrio de 7 a 9 días después de la fecundación. Es todo un proceso muy largo. Imagínense que de estar aquí a llegar hasta acá duran 9 días. Pero bueno, es interesante, ¿no? Aquí vemos algunos procesos embrionarios. El huevo fértil, 2 células, estado de 2 células, 4 células, se van dividiendo, 8 células, 16 células, hasta que bueno, esto podría ser 32, son las mórulas, y blastocito ya es esta separación. Después de eso, 4 semanas, 10 semanas, 16 semanas y 20 semanas. Bien. Aquí vemos algo de desarrollo embrionario. El primer mes, cumplió el primer mes, su sistema nervioso ya ha comenzado a formarse
Y dice aquí que el corazón comienza a tomar forma y a latir. Es importante aquí recalcar que no hace forma aquí el corazón. El corazón ya se ha formado, pero es como una especie de conducto nada más que va a estar moviéndose. Después de aquí ya en la primer mes ya está tomando forma, ya está tomando su forma característica de 4 cavidades, pero bueno, ya existe desde antes. Primer mes es cuando ya podríamos decir que está muy formado. Segundo mes comienza la formación del cerebro. Ahora, ya hay células cerebrales, ya hay células nerviosas, sin embargo aquí empieza ya un desarrollo mayor del cerebro. Tercer mes, el feto puede realizar movimientos y se reconoce su sexo. Tanto es así que ya puede mover articulaciones poco y el sexo ya está un poco más definido. Puesto, no sé si ya les han platicado que antes de eso, pues todos parecemos mujeres, pues, y ya después se van diferenciando los órganos sexuales. En el caso de los hombres, pues salen hacia afuera los testículos y en el caso de las mujeres se desarrollan como ovarios dentro del cuerpo. Cuarto mes, el aparato circulatorio está terminado y el esqueleto empieza a organizarse. No quiere decir que no exista, sino que empieza ya un poco a tomar una forma más definida. Quinto mes termina la maduración del sistema nervioso. Al quinto mes, eso es algo tremendo, ¿no? 5 meses y ya tu sistema nervioso está listo. Sexto mes, los bronquios y pulmones casi han madurado. Ajá. Aquí hay niños que nacen a los 6 meses o a los 7 meses, niños que a los 6 meses necesitan estar en incubadoras o con ventilación mecánica, asistencia de ventilación mecánica. ¿Por qué? Pues por esto mismo que los bronquios y los pulmones muchas veces no están madurados, pero ya puede ser un poco viable dependiendo del caso. El séptimo mes ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. Séptimo mes, ajá, los llamados 7 mesinos, donde ya pueden ellos vivir. Sin embargo, pues hay octavo y noveno mes donde el feto completa su desarrollo. Normalmente diríamos que necesitamos hasta el noveno mes, pero bueno. Continuemos. Bueno, entonces la pregunta aquí sería, ¿cuándo se constituye un nuevo ser humano? ¿Cuándo? Espérenme, otra vez una pequeña interrupción. Ahorita regreso. Bien, perdonen la intromisión otra vez, pero como estoy aquí en la escuela, pues hay algunos asuntos que tengo que estar atendiendo. Entonces, la idea aquí, lo que yo les iba a preguntar, un poco las reflexiones, ¿cuándo inicia un humano a existir, no? Aquí esta pregunta, pues no la vamos a terminar en este momento, pero sí quisiera que entendiéramos un poco esto, ¿no? Cuando un niño, un bebé empieza a ser bebé. Cuando esta persona, este feto, este ser empieza a ser persona. Cuándo tiene derechos, cuándo no los tiene. Es decir, ¿por qué voy a esto? Porque, bueno, hay mucha discusión ahorita sobre el aborto y todas esas cosas, de qué derechos tiene y qué derechos no tiene. Y bueno, yo biológicamente aquí podemos ver, pues, que ya el bebé, pues, el feto, es un ser diferenciado completamente de la madre en el momento en el que se une la fecundación, pues ya es un nuevo ser desde ese momento, desde una sola célula. Pero bueno, también ahí hay quienes podrían decir, bueno, es que no tiene sentimientos todavía, es que no está completamente desarrollado. Entonces ahí sería como un pequeño punto que ustedes tendrían que analizar más específicamente cuando se considera un nuevo ser.
como les repito, desde el punto de vista biológico, es un nuevo ser con una información genética única y especial desde que se realizó la fecundación, desde que es una sola célula unida, pues, el resultado de la unión del espermatozoide con el óvulo. Pero bueno, son cosas, temas un poco complicados y son ya actuales. Desarrollo embrionario. Entonces, hay tres tipos de grupos celulares dentro de nuestros embrión. Por eso al embrión humano se le llama triploblástico o triblástico, llamado ectodermo, mesodermo y endodermo. Estos van a dar origen pues a varias células especializadas en nuestro cuerpo. Déjenme, nada más voy a mencionarlas así rápidamente. Por ejemplo, el ectodermo da origen a los músculos, al corazón, aparato digestivo, lenguas, papilas gustativas, epidermis de la piel, el pelo y las uñas. El mesodermo, bueno, también no es que sea específica, hay algunos que participan en una parte y también en otra, ganglios linfáticos, amígdalas, etcétera, y el endodermo, pues es la parte más interna, sistema nervioso central, periférico, células y fibras nerviosas, epitelio del aparato respiratorio, laringe, tráquea, bronquios, alvéolos pulmonares. Es algo tremendo, ¿no? También mencionar que hay tres membranas embrionarias dentro de, pues, del desarrollo del bebé, el corión, ay Dios, alantoides y el apnios. El apnios seguramente ya lo habrán escuchado porque se escucha pues como la cavidad amniótica, que es esta parte donde está llena del líquido amniótico que le sirve al bebé como protección. Y también un equilibrio térmico. Y la placenta, bueno, la placenta se origina en esa parte del corión y nos ayuda para la respiración intrauterina, la nutrición y la excreción. Es interesante también recordar que la sangre de la madre no se mezcla en ningún momento con la sangre del feto, sino que se lleva ahí un intercambio entre oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes por medio de esta placenta. Entonces, dentro de la madre, el feto es un ser completamente diferente, con sus propias células, con su propia información genética. Sin embargo, lo único que está haciendo es la madre, pues, bueno, lo único, como si fuera poco, es estarlo nutriendo, estándole dando todo lo necesario para que él pueda desarrollarse. Y si la madre no tiene los nutrientes apropiados, los va a obtener de su propio cuerpo, como por ejemplo el calcio. Si una madre no come o no consume suficiente calcio durante el embarazo, puede él donarle calcio de los huesos para el feto. Entonces, por eso también es importante la alimentación adecuada durante el embarazo. Salud reproductiva. Vamos a verlo también algo rápidamente. ¿Qué se define como salud reproductiva? Pues son los mecanismos de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida. Aquí hay que recalcar que es en todas las etapas de la vida. Es decir, esto de salud reproductiva no solamente se enfoca a la edad reproductiva propiamente dicha, que es ya cuando los órganos sexuales ya han madurado, sino que también contempla un poco de la etapa anterior o la niñez, donde no tenemos los órganos desarrollados, pero que sí hay algunas implicaciones que pueden ser importantes para el correcto desarrollo posterior de los órganos sexuales. Esto, por ejemplo, en niños, un ejemplo que ahorita se me ocurre es que existe algo llamado como torsión testicular, que si no se atiende el niño puede perder los testículos, uno o incluso los dos, y obviamente esto va a repercutir en su salud sexual madura, ¿no? Igual con las niñas hay algunos problemas que pueden pues llevarle a enfermedades sexuales posteriores o incluso pues mutaciones como lo estábamos viendo ayer.
Implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos si y cuando se desee. Entonces, esto implica, pues, como estábamos hablando también, de que la pareja pueda tener su relación sexual responsable, satisfactoria, segura, es decir, pues que los dos puedan disfrutar de ella misma sin tener riesgos, sin que se ponga expuesta su salud a enfermedades o alguna otra, eh, ¿cómo se dice? Algo malo. Así como la libertad de tener hijos, entonces, pues en salud reproductiva, si no, hasta el momento, pues nuestro país no nos prohíbe tener cantidad de hijos o tener relaciones, aunque hay países, por ejemplo, en China, donde sí ya se está prohibiendo un poco la procreación debido a la sobrepoblación, pero es otra cosa, ¿verdad? Mujeres y los hombres pueden elegir métodos de control de fertilidad, pueden tener acceso a servicios de salud apropiados que permitan a las mujeres tener un seguimiento durante su embarazo y que ofrezcan a las parejas la oportunidad de tener un hijo sano. Obviamente, pues, los métodos anticonceptivos, ahorita vamos a ver un poco de ellos, pero que en el caso de que ella ya pueda o quiera embarazarse, este niño pueda salir sano. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque no son métodos, no podemos decirle que son métodos efectivos, pero sí hay algunas formas de interrumpir el embarazo que luego resultan contraproducentes cuando la mujer quiere tener hijos de verdad. O sea, cuando ya está preparada, cuando ahora sí los desea. Por ejemplo, en el caso del aborto, si la clínica no tiene pues los cuidados y bueno, de hecho, aunque los tenga, muchas veces el abortar trae algunas consecuencias, malas consecuencias al aparato reproductor femenino, de tal modo que pueden quedar incluso estériles, ya no poder seguir reproduciéndose por causa de, no sé, un maltrato, de haber lesionado el área del útero cuando se metió el forceps. Bueno, esas cosas que ya hacen para el degrado. No recuerdo el nombre del extractor ese. Bueno, métodos anticonceptivos. Aquí vemos entonces una imagen bastante graciosa que va circulado por internet, ¿no? Ya ves esto y dices, ay, porque quiero hijos, ¿verdad? Aquí echando la pintura incluso en la tele. Pero bueno, vamos a dividirlos en varios, empezando por los métodos químicos, que generalmente son en forma de píldora, que, bueno, pues una hormona sintética que evita, por ejemplo, el engrosamiento del endometrio. Acuérdense que pues puede fecundarse la célula, el óvulo con el espermatozoide, pero si no tiene un útero en donde llegar, en donde implantarse, entonces pues no se va a llevar a cabo el embarazo. Los cambios de metabolismo, perdón. Sin embargo, la toma de estas píldoras puede llevar a la mujer a algunos cambios de metabolismo, coagulación de sangre o incluso alteraciones del sistema nervioso. Es por eso que es muy importante tomar bajo la supervisión médica. Hay muchas píldoras que pues hasta te las recomiendan ahí, no sé, los médicos estos alternativos y bueno, te puede llegar a dañar. Entonces siempre si se decide por alguno de estos métodos, es recomendable la vigilancia médica. De hecho, muy, muy importante. También hay otras formas, por ejemplo, jaleas, óvulos y espumas que podemos decir que son espermicidas que se aplican antes de la relación sexual. Estas pues simplemente, como su nombre lo indica, hacen o matan a los espermas mientras están llegando pues a la vagina. Inyecciones también pues puede ser que evitan la ovulación. Sin embargo, como había dicho anteriormente, hay algunas complicaciones que pueden ser alteraciones menstruales, aumento del peso y dolor de cabeza. Aquí tenemos también el ejemplo de la píldora del día después, que dice que en primer lugar impide la ovulación al inhibir la acción de la hormona hipofisera del ovario. Segundo, actúa en el moco cervical impidiendo el avance de los espermatozoides.
puede ser un espermicida. Y tercero, dificulta la circulación de los espermatozoides por las tropas de falopio. ¿Cómo hace esto? Pues inflamando ahí algunas estructuras, ¿no? Cerrándole el paso. Y bueno, aquí dice la primera pastilla hay que tomarla dentro de las 72 horas después del coito y la segunda es 12 horas después de la primera. Ajá, hay muchas veces que nada más se toman una y ahí hay también problemas. En fin, también es recomendable, muy recomendable, la asistencia médica para este tipo de procedimientos. Métodos mecánicos, pues ya son más conocidos, por ejemplo, el condón, el diafragma, el dispositivo intrauterino, perdón, el DIU. El condón, pues ya es muy conocido. Mañana vamos a ver si le damos un poquito más de repaso, pero bueno, el diafragma es parecido también al condón femenino. Bueno, obviamente este es puesto en el pene y este en la vagina. Fácil, ¿no? Dispositivo intrauterino, perdón, es que le digo yo más DIU simplemente. Intrauterino es este, de esta forma aproximadamente, simplemente evita que los espermatozoides pues suban por el útero hacia las trompas de falopio. Este es importante mencionar que solamente debe ser puesto por un ginecólogo, no es de que, lo compras y se pone, no, sí, tiene que ser puesto y controlado también por un ginecólogo, dado que es un cuerpo extraño dentro del útero y es una zona delicada que también puede darse muchas infecciones si no se trata bien, igual que el condón femenino. En fin. Hay muchos que dicen, por ejemplo, en el caso del condón, se ponen doble para que sea menos la posibilidad de embarazo. Eso no es muy recomendable, puesto que al ser doble, al ser la fricción, puede llevarlo a una ruptura. Bueno, y aquí hay otros métodos que ahorita vamos a ver. Métodos naturales. Creo que es el mejor, el método más seguro, por así decirlo. No habría como consecuencias que estábamos viendo ahorita con los métodos químicos y con los métodos mecánicos, que a veces pueden tener algunas complicaciones. En presumiblemente no hay complicaciones. Vamos a ver primero el método del ritmo, que es simplemente la mujer calendarizar su ciclo menstrual y ver cuando no es fértil, pues, cuando antes de que vaya a empezar la ovulación, pues es un momento en que ella puede tener relaciones sin embarazarse. Sin embargo, el único riesgo que podría ser de esto es que muchas veces podría fallar ahí el ritmo por alguna cuestión ambiental o en mujeres que no tienen una regla, que no son regulares. En cuanto a la abstinencia, pues creo que ese sí es pues obviamente el más efectivo. No tendría ninguna complicación, simplemente es abstenerse, pues hasta el momento que sea más apropiado tener o planear tener familia. Simple y sencillamente, ¿no? Si ustedes me preguntan, siempre yo recomiendo mejor la abstinencia, dado que el tener relaciones pues ya te lleva a una especie de, pues querer seguir. Bueno, es otra historia. No me corresponde en este momento hablar de eso. Métodos quirúrgicos, podríamos decirlo simplemente en dos. En la mujer, que son las ligaduras de las trompas de falopio, y en el hombre la vasectomía, que son las ligaduras de los conductos deferentes. Eso lo vamos a ver un poquito ya mañana. En cuanto a las ligaduras de las trompas de falopio, pues es obvio. Aquí se corta y se liga aquí las trompas de falopio. No es tampoco un método al 100% seguro, porque por alguna razón, pues tu cuerpo siempre está tratando de recuperarse a sí mismo. ¿Qué hacen? Bueno, pues aquí puede de alguna manera volver a conectar el conducto de las trompas de falopio y poder tener un embarazo.
Podríamos pensar también en una extirpación completa del útero y de los ovarios. También puede ser, aunque en ese caso tendrían problemas hormonales en la mujer que tendríamos que resolver con medicación. Bien. Enfermedades de transmisión sexual, vamos a verlas también súper rápido porque ya de alguna manera pues ya la conocen esta cierta forma. Empezando por el famoso SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ajá. ¿Qué es esto de inmunodeficiencia? No vimos el sistema inmunológico, pero es provocado por un virus. Ya ahorita con esto de la pandemia del coronavirus ya deben saber hasta el cansancio de qué se trata un virus. Sin embargo, pues bueno, este virus, específicamente el virus del SIDA, entra a las células del organismo, también afecta directamente las células inmunológicas, es decir, a las células que te protegen y que te defienden de las enfermedades, las invade, las destruye y utiliza su material genético y todo, pues, sus reservas para hacer nuevos virus, explotar y salir hacia otros lugares. Entonces, por eso es que es tan complicado tratar el SIDA, porque afecta directamente al sistema inmunológico. Ajá. Además de esto, ya hay varios tipos o formas, cepas del mismo virus del SIDA, entonces pues cada vez está un poco más complicado. Hay pacientes que presentan incluso varias, varias cepas pues del virus del SIDA. Entonces, lo digo porque ya hay algún tratamiento pues específico para algunas cepas que ha resultado muy bueno. Incluso algunos han llegado a estar libres del SIDA completamente. Sin embargo, como les digo, hay muchísimas cepas, no recuerdo ahorita cuántas son, pero son muchísimas. Entonces, ya que yo pueda curar un tipo de SIDA, pues es muy bueno, pero hay muchísimos tipos, subtipos, por así decirlo. Y bueno, hay pacientes, como les digo, que tienen varios tipos de SIDA, entonces pues ya están tirados a la calle. En fin, es otra historia. Sífilis es una enfermedad provocada por una bacteria en forma de espiral. Y bueno, esta pues también da algunas, ¿cómo se dice? Molestias, características como algunas ampollas y también algunos fluidos. Es importante recalcar que después de un tiempo se puede llegar a una etapa de latencia que dura años. Entonces tú puedes, o alguien, perdón, puede estar infectado de sífilis, haber presentado algunos síntomas y después la bacteria si llega a un estado de latencia. Esto estado de latencia es que está ahí presente, pero ya no te da ningún síntoma, perdón. Es como si estuviera invernando dentro de tu cuerpo. Entonces tú puedes estar teniendo relaciones, esta persona, pues, y contagiando a otras personas de sífilis y esta persona piensa que está sana, cuando después regresan los síntomas o en los que infectó, pues se activan los síntomas y dice, pues, ¿qué pasó? Es por eso que en este caso se piden estudios a los que se van a casar, pues, buscando pues esta bacteria. Gonorrea, ¿no? Y también es un par enfermedades muy feas, por eso no puse aquí muchas imágenes. Aquí tenemos algunas características ampollas, características de la gonorrea, conjuntivitis, también algunas ampollas genitales y dentro de los aparatos reproductores también se puede caracterizar pues por la excreción de un líquido amarillento por medio de la vía urinaria, que si no es atendido luego se convierte en verde y sanguinolento. Son muy, muy feas esas. Bueno, el herpes también es causado por un virus y también se caracteriza por la formación de estas ampollas o vesículas, principalmente en los órganos genitales. Bien. Y por último, la reproducción asistida. No sé qué tan bien estemos en el tiempo de este video, en tratar de
interrupciones, pero vamos a tratar de ver esto rápido. Reproducción asistida, entonces, hay dos tipos, podríamos decir, principales de la reproducción asistida. Dos métodos, es la inseminación artificial y la fecundación in vitro. La inseminación artificial es simple, pues, bueno, podría decirse que es más simple que la fecundación in vitro. Simplemente consiste en obtener algunos espermatozoides y por medio de una jeringa inyectarlos, o más no inyectarlos, sino posicionarlos por el conducto vaginal hacia el útero, donde normalmente debería de entrar. Ajá. ¿Para qué situaciones se usa esto? Pues simplemente, por ejemplo, cuando el hombre es estéril, pues se encuentran algún donante de esperma, o cuando la persona pues quiere tener hijos pero es madre soltera, pues también consigue algunos espermas por ahí y pues simplemente se los implanta. Obviamente esto es en sustitución a la relación sexual normal. Sin embargo, la fecundación in vitro sí es un poco más complicada, un poco más compleja. En este caso ya son personas que por alguna razón tienen problemas, tanto la mujer, principalmente la mujer, pues, puede también el hombre. Y aquí es donde se les implanta, pues, ya no los espermatozoides, sino un óvulo o varios óvulos fecundados. Ajá, con la esperanza de que alguno de ellos se llegue al endometrio, pues se apegue el endometrio y se desarrolle el bebé. Ajá. Vamos a ver un poquito, bueno, ya vimos aquí otro dibujo de la inseminación artificial. Es simple, simplemente inyectar o poner los espermatozoides de un donante dentro del útero con dirección a las trompas de Falopio. Sin embargo, también aquí hay una diferenciación importante entre la fecundación in vitro. La fecundación in vitro convencional, la más fácil es obtener óvulos de la mujer y espermatozoides del hombre, y por medio de, pues, de técnicas, por ejemplo esta, muy simple, hacer o sea, ponerlas y que solitos se fecunden, ¿sí me entienden? Simplemente poner las dos ingredientes, y cuando ya esté cocinado, insertarlo en el vientre materno. En cambio, ya una fecundación in vitro ICSI es un poquito más compleja. Esto es cuando pues hay algún problema en la fecundación, no sé, en la corona radiada, algo está pasando, depende mucho del caso. Entonces lo que van a hacer es tomar el material genético o tomar la parte del espermatozoide, pues la cabeza, y la insertan dentro pues ya del óvulo, o sea que lo fuerzan, le dan una ayudadita, por así decirlo, una ayudadota a entrar al óvulo y poder fecundar. Ya, perdón, tomar el material genético y insertarlo ya es un poquito más complicado también, que ya es algo que es posible, pero ahí ya implican otras circunstancias bioéticas que ahorita vamos a platicar un poco de ellas. Ajá. Bien, aquí hay un ejemplo de alguna, ¿cómo se llama? Inseminación artificial, de un proceso de inseminación artificial. ¿Qué hace primero el médico? Pues es estimular la hiperestimulación ovárica, es decir, que los óvulos estén produciendo. Después, perdón, es una fecundación in vitro. Toma los óvulos maduros, pueden tomarlo aquí del ovario, toma también el esperma y pues el proceso en el laboratorio es la fecundación asistida, pues por así decirlo, del óvulo por medio de los espermas. Ya vimos los dos casos, cuando se los deja solitos, que ellos solos actúen, o cuando ya por algún problema, por alguna patología no pueden actuar solos, entonces por medio de una microaguja inyectan los espermatozoides. Cuando ya se lograron uno o varios de estos ovocitos,
perdón, no, esto no, de varios de estos embriones, algunos de estos cigotos, perdón, son inyectados o son puestos, posicionados dentro del útero, buscando que el endometrio se apegue a ellos. Y bueno, se logra el embarazo. Esto es en teoría, porque no siempre pasa así. Hay muchos factores que pueden determinar que una persona sea fértil, tenga abortos o no. Ajá, entre ellos algunos equilibrios homostáticos, incluso hasta los sentimientos de la misma mujer, el ambiente, como habíamos visto también en genética, hay varias cosas, ¿no? Se da muchas veces que, dado la hiperestimulación ovárica, cuando se da esta técnica, nacen varios niños en un mismo embarazo. Hay registro, pues, de que implantan varios huevos. Regularmente, pues, muchas veces, más bien dicho, nada más se logra uno, pero también ha ocurrido ocasiones en que le implantan 6, se logran los 6. Entonces ahí tiene luego la mujer, pues, un embarazo múltiple. Pero bueno, también hay gente que así lo desea y le gusta más tener un solo embarazo y un solo alumbramiento que tener varios, 6, varios. Entonces, también depende, ¿no? Claro que entre más niños es un riesgo mayor y es pues una carga más fuerte para la mujer, ¿no? No es lo mismo parir un niño que parir 6. Entonces, otra historia, ¿verdad? Y bueno, también aquí entra mucho ese aspecto de la regulación ética y legal. Legalmente podremos decir que el derecho a la reproducción humana es de la tercera generación, perdón, es de tercera generación y aparece consagrado en el artículo 74 de la Constitución en el párrafo 1 que expresa el Estado otorga especial protección al proceso de reproducción humana. Este párrafo no señala ninguna prohibición a la procreación asistida, que es lo que estábamos viendo hace un momento. Por el contrario, sin distinciones, acepta la procreación en forma general. Ajá. Hay que ver también eso, dependiendo también de un país a otro, las leyes pueden cambiar y hay lugares donde no te permiten la reproducción asistida o incluso también hay algunos teóricos ya que dicen que en el futuro solamente se va a permitir la reproducción asistida, pero eso es otra historia. Inseminación y fecundación homóloga. La mujer es embarazada por inseminación artificial o inseminación in vitro con consentimiento del marido. Esto es importante, consentimiento del marido y material genético de ambos. Si ambos consienten el fruto del matrimonial y la filiación se determina por el artículo 199 del Código Civil que expresa en el marido que es el padre del hijo concebido en el matrimonio y que la maternidad es determinada por el parto. Aquí es interesante también eso. El parto sigue el vientre. Bueno, la idea es aquí que los dos estén de acuerdo con la inseminación artificial. Es decir, tanto el padre como la madre estén de acuerdo en donar su material genético, sus células sexuales, espermatozoides, óvulos para la interacción, que se haga la fecundación o la inseminación y pueda llevarse esta reproducción asistida. ¿Por qué? Porque resulta haber muchas veces problemas legales y también éticos en cuanto a esto. Más bien, primero son éticos y luego se lleva al momento legal, ¿no? Al ámbito legal. Tal es el caso ahora tan sonado de los vientres, de renta de vientres. Que bueno, muchas mujeres, por falta de recursos económicos, deciden rentar su vientre para que otra persona pueda tener niños. Porque bueno, hay afectaciones también en mujeres en las que el problema no es tanto que se logre el bebé, pues que se logre la fecundación, la módula y los desarrollos del feto, sino que hay problemas en su útero que le llevan pues a varios abortos espontáneos, es decir, que no permiten el correcto desarrollo del feto. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Pues dicen, yo te rento pues el útero y hacen como vimos ahí la fecundación in vitro, el óvulo fecundado, pues el cigoto, lo implantan en el útero de la persona que está rentando su útero, pues,
y este puede desarrollarse completamente normal en esta madre sustituta. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, ha resultado muchas veces, ha pasado problemas legales o problemas éticos, porque la madre sustituta se llega a encariñar con el niño que lleva en su vientre. Sin embargo, no tiene nada de material genético de la madre sustituta. ¿Ah? Pero pues es obvio, ¿no? Tienes ahí a un niño cargando 9 meses o 7 meses dentro de ti, desarrollándose, sientes como palpita su corazón, sus pataditas, no sé, todas esas cosas. Y obviamente dentro de ti dentro de la mujer, perdón, se está despertando un cierto instinto materno. Y entonces a veces cuando llega a salir el bebé, cuando llega el momento del alumbramiento, pues la madre sustituta no quiere dejar al bebé, no quiere entregar al bebé a sus padres biológicos. Entonces ahí hay problemas. Por eso antes de rentar el vientre se suele hacer ciertos contratos en el que especifica que los que va a entregar pues al bebé a sus padres. Entonces, pero bueno, obviamente ahí siguen pues sobre todo también lo ético, ¿no? Lo sentimental, lo que, ay, pero era mío, yo lo llevé en mi vientre y luego lo entregas sí, son sus padres, pues, porque fue su óvulo y su espermatozoide, pero esa mujer que dio el óvulo en ninguna manera llevó a ese niño en su vientre, entonces sí hay como ahí ciertas restricciones, ¿no? Ciertas implicaciones éticas, ¿no? Y por parte del hombre también podría haber algunas implicaciones éticas al momento de él ser el donador del espermatozoide. Lo decíamos ya hace un momento, en el caso de que se decida llevar la fecundación in vitro, tiene que haber un consentimiento firmado completamente del padre. O en el caso de las mujeres que son madres solteras que quieren tener un hijo y que por X, Y circunstancia no pueden tener pareja, pues hay bancos de espermas donde ellas pueden ir y comprar un esperma. Incluso tienen ahí sus revistas, ¿no? Con su catálogo de hombres, más o menos cómo quieres que tu hijo sea, pues ahí ves, no, pues un güerito, ojos azules, alto, un moreno, morenazo de fuego, con tantas, bien musculoso, no sé, según lo que según lo que la persona pues quiera tener el niño. Es a veces se ve algo raro, pero ya cada vez es algo más en boga, ¿no? Esto. Sin embargo, también aquí implica, primeramente, el aspecto legal, en el que se especifica a los donadores de espermas, o más bien vendedores, porque muchos hombres toman esta alternativa como una forma de conseguir un poco más de dinero, entonces venden su esperma en algún banco y pues reciben una remuneración económica. Les decía, implicaciones éticas, porque también puede ser que un hombre llegue a uno de estos bancos de espermas y diga, voy a donar mi esperma y que no sea el suyo, ¿verdad? Entonces, la persona que está comprando ese esperma va a ver tu ficha técnica, no sé, eres alto, eres buena persona, simpático, te gustan los chistes, bla, bla, bla. Y va a querer que su hijo tenga más o menos esas características. Pero qué sorpresa se va a llevar si el esperma que le proporcionaron no da el hijo que ella estaba buscando. ¿Por qué? Porque tal vez puede ser que el esperma no sea de la persona que dijo ser. Entonces, bueno, podría haber ahí algunos problemas. También es cierto que en muchas pruebas, en muchos análisis clínicos, se utiliza el esperma del hombre para algunas cosas, pues, como pruebas de paternidad o violaciones, cosas así, ¿no? Bueno, también algún problema con el aparato genitourinario del hombre puede requerir alguna muestra de esperma. Varias. Sin embargo, también por el laboratorio puede estar utilizando tus espermatozoides en otros fines, porque recuerden que los venden. Entonces, imagínate, tú vas a un laboratorio porque no sé, el urólogo te mandó a hacer algún estudio de acuerdo a tu conto espermático
Lo vas, pues das tu esperma, tu muestra de esperma, se hace el examen, pero el mismo laboratorio puede decir, ay, pues aquí tengo esta muestra, la vende a otro. Entonces al rato vas a tener hijos de los cuales no vas a tener ni conciencia de que existen, pero bueno, imagínate implicaciones éticas de eso y después si te llegas a enterar, pues obviamente las implicaciones legales. La mujer que compró esos espermas, tú la vas a estar demandando por haber utilizado tus espermas sin tu consentimiento. Ajá. También hay otros casos, por ejemplo, de personas, de hombres muertos o que recién han muerto, o que están en coma, o que por alguna circunstancia tienen muerte cerebral, por ejemplo, también, que están en cuadraplégicos, con alguna situación, ¿no? En que ellos no pueden razonar, no pueden decidir el donar sus espermas. Por ejemplo, vamos a decir que es una pareja que se casaron recientemente, el esposo tuvo un accidente automovilístico y quedó en coma. ¿Sí? Y ya le dicen, ¿saben qué? A la mujer lo sentimos, pero tenemos que desconectar a tu esposo porque ya no tiene esperanza de vida. Sin embargo, perdón, ella puede decir, no, pues es que yo quiero tener un hijo de él. Hay procedimientos donde se puede obtener el esperma de la persona, pues, y hacer la inseminación artificial o, o el in vitro, o la inseminación in vitro. Ajá, pero bueno, también aquí, pues, obviamente entra ese aspecto de lo ético y también de lo legal. ¿Quién, de repente, pues, éticamente, qué tan correcto sería hacer esto? Y después, dependiendo también del lugar, si te lo van a permitir hacer, ¿no? Y qué médico lo haría. Ajá. Se han dado casos también en el que, pues, como les digo, el esposo muere por X, Y circunstancia, está listo ya el esperma que le obtuvieron el esposo muerto, y pues la mujer al último dice, ¿sabes qué? No quiero seguir, porque pues yo quiero seguir mi vida con otro hombre, pues, que sí esté vivo, y pues aunque tenga aquí el material genético de mi ex esposo, pues creo que ya no es suficiente. Entonces a ese tipo de cosas se refiere esto, ¿no? Y bueno, esto sería todo entonces de nuestra clase del día de hoy, tanto del sistema reproductivo femenino, la reproducción asistida, enfermedades de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos y el desarrollo embrionario. Entonces, ya ahí en su clase les voy a subir la tarea del día de hoy y también recordarles su examen para el día viernes consiste en entregar el proyecto, y ya hemos estado hablando. Por ahí vi que muchos batallan con el tiempo que les puse de 10 minutos, que es muy cortito. Sin embargo, ahora sí voy a darles un poquito más de margen en eso, con que me hagan 5 minutos, pero si hacen 5 minutos, su maqueta tiene que estar pues bien hecha, obviamente, pues algo bien hecho, algo bien presentable, ¿no? Ya pueden hacerlo, les daba los ejemplos, ¿no? Con plastilina, con materiales desechables de basura, no sé, una botella por ahí que emule pues el aparato que hayan escogido, ¿no? Ya será de acuerdo a su criterio. Pero pues obviamente, ¿verdad? Que sea algo bien, que sea algo presentable, que sea algo pues bien hecho, ¿no? O como les decía, también si tienen ahí un modelo, pues pueden utilizarlo, ¿no? Algunos tienen algún tío, primo, no sé, que es médico o que tienen esa posibilidad de tener esos modelos que tienen ya. Todo hecho, pues está bien, ¿verdad? No hay problema por eso. O alguna otra representación. No sé, su imaginación es el límite. Lo que sí sería lo más básico y lo más chafita, pues sería pues un cartel pintadillo, ¿no? Pero obviamente, pues aquí vamos a medir su esfuerzo. Si no voy a poder darle una misma calificación para nada a alguien que me haga una maquetita así bien hechecita, con sus partes y todo eso, bien señalado, a que alguien que nomás lo busque por internet
más me lo enseñe si en el celular. Pues obviamente no, ¿verdad? Entonces, estamos en eso, tiene que presentar pues su modelo, su maqueta, ya sea maqueta, pues, algo así pues, y representar cada una de las partes, más o menos como lo vimos aquí, no necesita hacer tanta información, simplemente identificar las partes principales e identificar su función. Y la duración, pues, tiene que ser mínima de 5 minutos. Pueden también dar una introducción de como su hoja de presentación, es un trabajo para EduSmart, Zapopan, soy el alumno tal, con el nombre de credencial tal, el maestro tal, y la fecha tal. Entonces, sería todo. Entonces, igual, si hay alguna pregunta, alguna duda, voy a estar en clase, perdón, en el WhatsApp al pendiente de ustedes. Y si no hay nada más, pues nos veremos mañana. Ya el tema de mañana va a estar un poco más ligero, puesto que pues ya vimos aquí bastante, o la introducción, no, pues sí, bastante de lo que podemos también ver mañana. Entonces, nos estamos viendo. Gracias.